Vamos a ver la radiografía de la clase media en Córdoba y cómo sigue aumentando la pobreza tras la presentación. El dato de la semana es presentado por IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en www.idesa.org. Ahora sí vemos el video de uno de los economistas de IDESA sobre el informe referido a la clase media. Entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, los hogares del Gran Córdoba perdieron el 5,4% del poder adquisitivo de sus ingresos, o un 31% medido en dólar blue. Pero tal declive no fue igual para todas las clases sociales y hubo hogares que retrocedieron hacia una más baja. Si construyéramos una pirámide social basada en los ingresos, con 4 categorías, la clase baja, la clase media baja, la clase media y la clase alta, en donde la clase baja está compuesta por aquellos hogares que no superan la canasta básica total, es decir, por aquellos hogares pobres. La clase media baja, si bien supera la línea de pobreza, está en una situación de vulnerabilidad y es más susceptible a caer dentro de la clase baja ante cualquier shock en sus ingresos. La clase media, que es una clase que tiene una mayor estabilidad, y la clase alta, que es aquella que supera más de 4 canastas básicas totales en generación de ingresos. Vemos que entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021 hubo un profundo deterioro social. En particular, entre las dos clases más bajas pasaron de representar el 45% al 55% de la población. Esto quiere decir que hay 165.000 cordobeses que antes no eran vulnerables y hoy en día pasaron a serlo, ya sean pobres o estén en una situación de ser clase media baja. Y la contrapartida de esto es que se achicó la clase media. La clase media pasó de representar el 50% de la población al 40% de la población, y esto llevó a que 128.000 cordobeses que antes eran clase media ya no lo sean. Si la inflación se mantiene en el orden del 50% anual, el encarecimiento de la canasta básica va a llevar a que este proceso de deterioro social se mantenga en el tiempo, y el hecho de que no hayan perspectivas de mejora en la calidad del empleo también profundizaría esta situación. Bueno, antes lo que llamábamos una certeza, como era afirmar que la mayoría de los cordobeses o de los argentinos pertenecía a la clase media, hoy es una irrealidad. El 40% de los cordobeses únicamente pertenecen a la clase media, aunque muchos, se sostengan en la esperanza de seguir perteneciendo a este grupo. 128.000 personas, principalmente de Gran Córdoba, dejaron de ser parte de este sector para pasar a la línea de pobreza por no alcanzar el nivel de la canasta básica total, ¿no? Que es la posibilidad de pagar, además de los alimentos, un gasto mínimo de servicios, de transporte y, por supuesto, de vivienda. Este es el reflejo y el dato de la semana que nos aportó IDESA sobre la realidad que vive el país en un contexto complicado y también en el marco de las elecciones. Pero quédate ahí, que en el próximo bloque vamos a seguir hablando de este tema y mucho más.